Con ustedes, el profesor Jaime Mirón, con la clase Sectas. Ahora vamos a volver a hacer algunas preguntas acerca del líder. ¿Tiene el líder que dar razón de sus acciones a un grupo de hombres piadosos, junta de ancianos o como se llame? Una de las malas señales, una de las señales más evidentes que algo anda mal, es cuando uno escucha de los labios de un líder: yo doy razón de mis acciones solamente a Dios, no a los hombres. Hace poco en Centroamérica me llamaron por teléfono un grupo porque el líder del grupo cometió adulterio y exactamente lo que dijo: yo doy razón de mis acciones solamente a Dios, no a ustedes. Esto es mala señal, porque una persona, un verdadero líder, debe tener un grupo de hombres piadosos cerca. Judas explica que una de las marcas de los falsos maestros es que rechazan la autoridad, Judas 8. Pablo agrega que son rebeldes, Tito 1:10. Y el Nuevo Testamento siempre habla de ancianos, siempre en plural, siempre. Hechos 20:17, 1 Tesalonicenses 5:17, Tito 1:5, 1 de Pedro 5:1. Y finalmente en Proverbios dice: hierro con hierro se aguza. Y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Luego, número 4, el líder. Todavía seguimos con el líder. ¿Se jacta el líder de tener una unción especial? Ahora, la frase unción especial, ¿verdad? Nosotros entendemos que se puede usar esta frase de una manera muy inocente, ¿verdad? Porque una persona que realmente entrega un mensaje poderoso una noche dice: tuve una unción muy especial. Pero también es muy común adaptarla para connotar algo que un líder posee que los demás cristianos todavía no tienen, ni siquiera podrían tener. Ese es cuando estamos en peligro. Pensemos un poco en la frase muy popular en nuestros días: no hay que tocar el ungido de Dios. Generalmente se refiere a un líder que ha pecado de alguna manera y no podemos hacer nada. La primera vez que yo escuché esta frase fue de los labios de mi suegra en los años 50, porque yo quería hablar como joven, ¿verdad? Muy atrevido. Yo quería hablar con el pastor y mi suegra dijo: no hay que tocar el ungido de Dios, hay que dejarlo completamente solo. Pero el problema es esto, que todos nosotros somos ungidos de Dios bíblicamente. Todos. La Biblia explica en 2 Corintios 1:21, y el que nos confirma con vosotros es Cristo, y el que nos ungió es Dios. Todos tenemos la unción de Dios. Y luego, 1 de Juan 2:20, pero vosotros tenéis unción del Santo, y todos vosotros lo sabéis. Es decir, que cada creyente tiene la unción. No solamente una persona, un líder especial, todos tenemos la unción. Ahora, en el Antiguo Testamento, la palabra ungido se refería a personas apartadas para una tarea especial. Lo encontramos en Levítico, en 1 Samuel, en diferentes lugares. Ungido es un término basado en la práctica de ungir con aceite de oliva al que era escogido y consagrado como sacerdote o rey. Sin embargo, en ningún momento la práctica da la idea de que no se puede confrontar al líder cuando éste cae o vive en pecado. Ahora vamos a suponer o tomar la frase: no hay que tocar el ungido de Dios. Entonces, Natán tocó el ungido de Dios, David. Violó esta frase entonces. Cuando le habló en 2 Samuel 12. De igual manera, el sumo sacerdote Azarías, junto con 80 sacerdotes, enfrentó al rey Usías, cuando el rey entró en el santuario para quemar incienso. 2 Crónicas 27.
tocaron el ungido de Dios. Abigail previno a David, el ungido de Dios, para que en su enojo no matara a un hombre. 1 Samuel 25. Pablo reprendió ¿a quién? A Pedro, otro ungido de Dios, en su propia cara, porque lo que estaba haciendo era condenable. Gálatas 2:11. Los cristianos de Tiro avisaron a Pablo por el Espíritu, dice, que no subiese a Jerusalén. Hechos 21:4. Ninguno recibió castigo por intervenir. Entonces, nunca debemos, ¿qué palabra? Escabullirnos de la responsabilidad de probar los espíritus, de discernir, de confrontar, de avisar, de prevenir, de aconsejar, restaurar, animar, exhortar, alentarnos los unos a los otros, incluyendo cuando sea necesario a quienes Dios ha puesto por líderes. Número 5. El líder. Admite el líder cuando está equivocado. Mala señal cuando el líder nunca admite cuando está equivocado. Está dispuesto a recibir sugerencias de los miembros de la iglesia. Si usted va al líder y le da una sugerencia, ¿verdad? Debe agradecer. Gracias, hermana. Gracias, hermano. Número 6. Vive el líder libre del amor al dinero. Vive libre del amor a dinero. Pablo aclara que raíz de todos los males es el amor a dinero. Y luego dice en 1 Timoteo 6:10, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos, no pocos, muchos dolores. Muchas veces cuando nosotros estamos aconsejando a gente y investigamos el origen de los problemas, en muchos casos comenzó con el amor al dinero. No dice que el amor al sexo es raíz de todo, dice amor a dinero. Entonces Pablo dice que a que el líder bíblico no sirva a la iglesia por ambición al dinero. 1 de Pedro 5:2. Uno de los requisitos de los líderes de la iglesia es ser desinteresados en cuanto al dinero. 1 Timoteo 3:3. Pablo condena a los avaros e instruye a la iglesia ni comer con ellos. 1 Corintios 5:11. Y el apóstol menciona que los sectarios enseñan falsa doctrina para obtener ganancias malavidas. Tito 1:11. Y que usan la religión para una fuente de riqueza. 1 Timoteo 6:5. Entonces, estas son algunas de las preguntas que podemos hacer al líder. Pero hay más. Discernimiento. Los miembros. Hagamos algunas preguntas a los miembros de la iglesia. Los miembros que dejan la iglesia, porque siempre hay personas viniendo y saliendo de los grupos, son animados a encontrar otra iglesia y a seguir adelante en la vida cristiana. Una cosa que nosotros hacemos en nuestra iglesia, si por algún motivo una persona sale de la iglesia, nosotros le llamamos tratando de ver si va a otra iglesia buena. Pero, en las ilustraciones que el pastor o el líder ofrece desde el púlpito, hace referencias frecuentes a diversos ex miembros de la iglesia. Es decir, que la gente que sale termina en las ilustraciones de sus sermones. Si los llama apartados, infieles, muertos en algunos casos, depravados en otros casos, perros en otros casos, publicanos, paganos o algo semejante, es mala señal. La preocupación nuestra como líderes de la obra del Señor debe ser que los feligreses maduren la fe, que encuentren otra iglesia, que necesariamente asisten a nuestra iglesia. Segundo, los miembros. Existe un temor inexplicable en los miembros de la iglesia. En líneas generales, el miembro de la secta teme perder la salvación si no asiste a todas las reuniones, si no se viste de cierta forma en una iglesia que mi esposa y yo vimos, fue los jueves, si los jueves no se visten con el color verde, si no obedece a una lista de reglas, si no recibe el visto bueno de los líderes antes de tomar una decisión. Este temor demuestra que uno está sirviendo al hombre y no a Dios. El proverbio bien nota.
El miedo a los hombres es una trampa. Número 3. Las mujeres cuyos esposos no son de Cristo son instruidas a sujetarse a sus esposos o son enseñadas a seguir lo que dicen los líderes por encima de los deseos del esposo. En un caso, nosotros vimos que la iglesia enseñó a una mujer que estaba bien divorciarse de su esposo inconverso porque era inconverso y no pertenecía al grupo. En otro caso, declaraban a una señora muerta. Hoy día está más viva que yo, ¿verdad? Porque tiene menos años que yo, pero y sigue viviendo, pero la iglesia la declararon muerta porque no estaba de acuerdo con ciertas cosas en la iglesia y dejaron al pastor casarse de nuevo porque es viudo. Entonces estas cosas pasan en algunas de las sectas. Entonces la Biblia dice, Pedro dice, 1 de Pedro 3, 1 y 2, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Esto es la pauta bíblica. Número 4, los miembros. Se les enseña a todos los miembros la doctrina bíblica del sacerdocio de todos los santos. ¿O acaso tienen que acudir a los líderes para recibir una contestación, una bendición o la unción? En muchos lados hoy día hemos vuelto a la doctrina pre-reforma, donde uno tiene que ir a una sola persona para recibir todo. Pero la Biblia dice en varios lugares que todos somos sacerdotes y el sacerdote tiene un privilegio, entrar en la presencia de Dios. Número 5. Existen rumores, chismes, acusaciones contra miembros que por algún motivo, no sabemos en este momento por qué, no son considerados fieles. Ahora, para ser visto como miembro fiel, la secta o algunas veces la semisecta generalmente mantiene una lista de normas externas. Cuando alguno no alcanza a cumplir toda la lista de leyes impuestas por las iglesias en los pasillos y los baños, por decirlo así, se escuchan chismes en contra de esa persona. En la secta se tolera el chisme. Y nosotros vimos en una secta, usan el chisme entre ciertas personas espías en la iglesia para mantener control del grupo. Número 6, los miembros. Que se condena a un miembro cuando éste no ofrenda según las exigencias del grupo. ¿Qué tiene prioridad? ¿Las necesidades financieras del grupo o las necesidades financieras de la familia, de los miembros? En un caso, es amigo, lamento decir que es amigo mío, un hombre de negocios vació sus cuentas bancarias y entregó todo al grupo, todo al grupo. Y en otro caso, una pareja joven, no quería decírselo a la iglesia, sacó un préstamo de un banco para pagar un préstamo a la iglesia. Entonces, ahora vamos a ir y hacer algunas preguntas a la iglesia. Hemos visto el líder, hemos hecho algunas preguntas acerca de los miembros. Ahora vamos a hablar acerca de la iglesia en general y hacer algunas preguntas. Número 1, ¿mantiene la congregación comunión con otras iglesias? ¿O existe el sentir de que somos los únicos con la verdad? La secta muchas veces cree ser única con la verdad. Por lo tanto, no se junta con otras iglesias. Nuestro hijo un día vino y me dijo, papi, estoy trabajando, él estaba trabajando, y estoy trabajando con dos personas raras. Son cristianos, me parece, pero van a una iglesia rara. Entonces yo le dije, bueno, tenemos que hacer 3 preguntas, ¿verdad? Tenemos que ver
la pregunta doctrinal, la pregunta moral y la pregunta social, ver si son verdaderos. Pero, y entonces cada día volvió al trabajo para hablar con ellos y me daba un informe cada día y nosotros seguimos con preguntas acerca de la salvación, acerca de lo que creían. Y finalmente un día, Joel, o ellos invitaron a Joel a ir a su iglesia. Y Joel dijo, con todo gusto, el domingo voy a su iglesia, con tal que ustedes vengan a mi iglesia. Y un temor sobre sus caras. Oh, no nos permiten ir a su iglesia. Entonces es cuando realmente se dio cuenta que era una secta, o semisecta por lo menos. 2, se pide lealtad a Jesucristo o al grupo y al líder. Un objetivo de la secta es que el individuo deje sus opiniones personales y en su lugar asuma las opiniones y convicciones de los líderes. Número 3. Para estar en plena comunión en la iglesia, uno debe conformarse a una lista de reglamentos humanos. Ahora, obviamente todos nosotros vamos a iglesias y toda verdadera iglesia tiene que tener ciertas normas para ser miembro en plena comunión. Por ejemplo, ser verdadero creyente, bautizarse, haber asistido a una clase de membresía, una cosa por el estilo. Pero la secta o el grupo que está convirtiéndose en secta va más allá de los requisitos normales y establece cierto legalismo para mantenerse fiel a Dios. Lo que pasa con el legalismo es el legalismo apela al ego y nunca desarrolla discernimiento. El legalismo quita o saca la responsabilidad al individuo y la pone en manos de una persona o un grupo de personas que dirige la iglesia. El legalismo, en mi opinión, condena a la persona a una vida de inmadurez espiritual, en el mejor de los casos, en el mejor de los casos, y cierra la puerta del cielo en el peor de los casos. Es posible ser sincero, religioso, obedecer mandamientos, vivir una vida severa, sin embargo, no entrar en el reino de Dios, no encontrar la gracia de Dios. 4. La iglesia. El grupo enseña la gracia y la misericordia de Dios hacia los pecadores. Ahora, es muy posible que una persona entre en un grupo y es común que la persona descubra no un Dios de gracia, no un Dios de misericordia, sino un Dios que demanda activismo para probar que somos siervos dignos. La persona no encuentra gracia, sino obras externas, sin una realidad interna. No haya luz, no encuentra luz y vida sin autoridad humana y una carga de culpa insoportable. Jesús dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11:30. Número 5. La iglesia. Hemos hablado un poco de esto, pero lo quiero mencionar de nuevo en el contexto de la iglesia. ¿Tiene prioridad la iglesia por sobre la familia? Abundan ejemplos de sectas que declaran que el miembro ya forma parte de otra familia, la familia de la iglesia, y ya no forma parte de su familia anterior. Y entonces no es necesario relacionarse con su familia carnal, ni obedecer lo que dice el padre o la madre o dice el esposo. Entonces, en un grupo, hace poco leímos en el diario que una madre estaba buscando a su hija y la hija estaba metida en una secta y ella no sabía cómo encontrar a su propia hija. Es lo que pasa. Tiene prioridad la iglesia por sobre la familia. Es común escuchar, no hables con tus padres sobre lo que pasa en el grupo porque mira, es que no van a entender. La Biblia, por su parte, nosotros sabemos, pero voy a mencionar algunos versículos.
Habla acerca de la obediencia de los hijos a los padres, Colosenses 3:20, Efesios 6:1. Indica que la necesidad de honrarlos, Efesios 6:2, de proveer para ellos cuando tengan edad avanzada, 1 Timoteo 5:8-16, aunque sean inconversos. Número 6. Volvemos al asunto del dinero otra vez. Se administra el dinero con honestidad. Se administra el dinero con integridad. En un caso, ustedes seguramente han leído en los diarios que se hizo tan famoso, los miembros de una secta fueron obligados a entregar todas sus pertenencias al cuidado del grupo y permitir que los líderes administraran el dinero. Esto es bastante típico. Número 7. Requiere el grupo que un miembro, estamos hablando de otra clase de grupo ahora, que un miembro esté cubierto, discipulado, o otra palabra sería pastoreado, a tal grado que debe rendir cuentas ante el pastor u otra persona en la iglesia de todas, absolutamente todas sus acciones, incluyendo las que no están específicamente en la Biblia. Ahora, cada mentira, ¿verdad?, comienza con la verdad. Y obviamente en nuestras iglesias existe falta de discipulado. Y nosotros no vamos a negar esto. Sin embargo, algunas semisectas llevan esto al extremo de controlar, manipular a la vida de la gente en la iglesia. Nosotros estuvimos, por ejemplo, en un lugar donde una noche una persona se puso de pie, un líder de la iglesia, y dijo a una hermana que se tenía que casar con un hermano en la iglesia. Hicieron la boda en el instante en el templo aquella noche, y más tarde la hermana me dijo, hermano, básicamente fui violada aquella noche. Entonces, esto es el problema de muchos. Otra persona me dijo que tengo que pedir permiso a la iglesia aún para ir al supermercado. Esta clase de cosas que está pasando en algunos lados. Luego, vamos a pasar ahora a la pregunta interesante: ¿debo o no cambiar de iglesia? Ahora, al contestar esta pregunta, yo no voy a hablar acerca de cualquier persona. Estamos hablando acerca de una persona que tiene dudas sobre su grupo, si es una secta, una semisecta o algo por el estilo, porque todos nosotros de vez en cuando pensamos que voy a cambiar de iglesia. Y hay un problema en muchas partes de América Latina que un abogado guatemalteco me dijo que es la iglesia ambulante. Son las personas que van de iglesia a iglesia, cambiando de congregación a congregación, de acuerdo a quién tiene el cantante, quién tiene el predicador y cosas así. No queremos esto. La Biblia habla muchas veces acerca de lealtad a la iglesia, a sujetarse a los líderes en Hebreos capítulo 13. Nosotros debemos ser miembros fieles a la iglesia. Pero vale la pena hablar acerca de la pregunta: ¿debo o no cambiar de iglesia? Y la verdad que le digo, no es fácil la pregunta. Y yo no sé si puedo hacer una lista específica que se puede aplicar a cada situación, porque cada situación es diferente. Una persona vino de una congregación y me explicó lo que estaba pasando en la congregación, y de aquel caso yo saqué 3 de lo que voy a decir esta noche. Y en pocos minutos vamos a volver y vamos a tratar de contestar la pregunta si debemos o no cambiar de iglesia.